El surrealismo es destructivo, pero destruye solo lo que considera que limita nuestra visión. Salvador Dalí. Ha llegado el momento de romper las barreras de nuestra mente, adentrarnos en ese retórico mundo alterno en el cual vive nuestra conciencia, donde nada es lo que parece y lo que parece es nada. El tren del surrealismo se ha aproximado justo a tiempo para jugar con tu mente. El surrealismo se caracteriza por hacer representaciones del inconsciente, de fantasías y de sueños, así como el de la irracionalidad. Este movimiento se adentra en los pensamientos más profundos de nuestro ser. Se apoya de una serie de técnicas que buscan la libertad de creación, a su vez olvidando la razón. Se crean imágenes erróneas de formas, de cosas o objetos que puedan interpretarse de diversas maneras, dejando al espectador un tanto desorientado. La imaginación esta vez es utilizada como lógica. Dentro del surrealismo se da la fabricación de objetos, el ensamblaje de objetos y los collages. Utilizaban la técnica del cadáver exquisito, en donde varios artistas dibujaban diversas partes de un texto o una figura. La inspiración se basaba en pensamientos prohibidos y ocultos. Los artistas inventan universos figurativos propios. El surrealismo abstracto enfatiza los aspectos cromáticos, formales y estructurales de una obra, sin imitar modelos o formas de carácter natural. Contexto histórico. El surrealismo fue un movimiento que tuvo sus orígenes en Francia, París, en alrededor de los 1920, durante épocas de guerra. Algunas fuentes dicen que primero fue gracias a Guillaume Apollinaire por su obra de teatro Las tetas de Tiresias, luego producida una versión revisada subtitulada Drame surréaliste en 1917. Con este subtítulo y prefacio de la obra, el poeta Guillaume Apollinaire acuñó el nuevo término surrealismo, que significa sobre o por encima de la realidad. Pero otras fuentes consideran que el surrealismo verdaderamente nació con la publicación del Manifiesto Surrealista de André Breton en 1924, quien estimaba que la guerra exigía un arte nuevo que indagara en lo más profundo del ser humano para comprender al hombre en su totalidad. Socialmente también se asociaba con las teorías de Sigmund Freud sobre el subconsciente, el psicoanálisis y su relación con la personalidad humana. El surrealismo surgió como ramificación del dadaísmo, que también prosperó en París. Entre unas de las características que se reflejan en el surrealismo está ejercer la libertad, la provocación de una reacción emocional o intelectual, el caos y el desorden. Uno de los pintores precedentes son Francisco Goya y su serie de los Caprichos, y las obras de Hieronymus Bosch, aunque los más inmediatos precedentes deben buscarse en el movimiento Dada y en Giorgio de Chirico, creador de la pintura metafísica. Ahora les estaremos hablando del contexto geográfico. El surrealismo nace en Francia y la primera exposición surrealista tuvo lugar en París en 1938. El movimiento tuvo un rápido apogeo previo a la Segunda Guerra Mundial y después es cuando el surrealismo invade el mundo. La mayoría de sus representantes en Europa se trasladan a los Estados Unidos y Latinoamérica, donde siembran el germen para los futuros movimientos americanos de posguerra. Artistas surrealistas víctimas del exilio también llegan a Egipto, Filipinas, Dinamarca, Londres, Checoslovaquia y Japón. Pero es América quien verdaderamente les da a los surrealistas un ámbito de libertad y la posibilidad de reinventarse. En Estados Unidos, la mayoría llegan a la gran ciudad de Nueva York, y en Latinoamérica, la mayoría llegan a México, particularmente en la Ciudad de México. Juan Miró. Así como otros artistas, Miró pasó por varios movimientos, se dejó influenciar por ellos y también dejó su marca en cada uno de ellos. Comenzó de hecho por el fauvismo, pasó por el dadaísmo y de este al surrealismo y al abstraccionismo.
Practicó el automatismo y sus primeras pinturas representan sobre todo formas biomórficas sin contraste. Sus pinturas reflejaban acontecimientos políticos y sociales que movían sus emociones. Max Ernst fue uno de los pioneros del dadaísmo y luego se incorporó al surrealismo, destacando en la pintura y en la poesía. Aún en Alemania, Ernst participó activamente en la Primera Guerra Mundial, hecho que dejó marcas profundas en él y eventualmente influyó su trabajo como artista. Tenía una visión en contra de la sociedad actual y los valores de la época. Su obra se caracteriza sobre todo por la exploración de lo absurdo, la construcción de escenas fantásticas y el mundo de los sueños. A lo largo de su vida artística experimentó con varias técnicas como el collage y el frottage, y estuvo bastante influenciado por el arte de las tribus nativas americanas. René Magritte fue un artista belga y uno de los nombres del surrealismo más aclamados internacionalmente, a pesar de que su fama llegaría apenas alrededor de los años 50. Aunque es uno de los artistas que más se asocian al surrealismo, las obras de Magritte se distancian del ilusionismo de Dalí y el automatismo de Miró. Para Magritte, lo importante no era tanto lo que la obra mostraba, sino aquello que ocultaba, es decir, las segundas intenciones de fondo. Para él, lo importante era representar el misterio y así muchas de sus composiciones pictóricas presentarían figuras humanas con la cara tapada, dejando al espectador en la eterna curiosidad e insatisfacción por no poder nunca revelar lo que se oculta tras este. El humor también representó una parte importante en su obra, y un ejemplo de eso es la tradición de la imagen, en la que se representa una pipa perfectamente pintada con una inscripción en el lienzo que dice: "Esto no es una pipa". Salvador Dalí es el más famoso de los surrealistas y su nombre pasó a ser, con el tiempo, sinónimo del movimiento. En su obra es muy notoria la influencia del imaginario onírico, es decir, del mundo de los sueños. Su expresión artística fue hecha fundamentalmente a través de la pintura y de la escultura, pero a lo largo de su vida también utilizó otras formas y técnicas. Sus obras rondan tres temas principales: el universo y las sensaciones del ser humano, la simbología sexual y las imágenes ideográficas. La mayoría de su trabajo consiste en la representación secuencial de un sueño, algo que logró ejercitando su mente para acceder al subconsciente y tomar de allí su inspiración. Para Dalí, los sueños y la imaginación eran fundamentales en el proceso creativo y defendía también una variante del automatismo, una especie de paranoia, en el cual el artista debía embarcarse en un estado de alucinación para crear, dando momentáneamente un alto a su racionalidad a pesar de estar consciente en cierto grado. En el surrealismo se utilizaron una gran cantidad de técnicas diferentes. Algunas de estas fueron la aerografía, la cual se basaba en utilizar un objeto como plantilla y pintar sobre este con pintura en aerosol. El bulectismo, que se basaba en tirar tinta sobre una hoja de papel en blanco y el artista desarrolla las imágenes basadas en lo que se ve. El ahumado o fumage, que en esta técnica las impresiones de la mancha de color son hechas por humo, una vela o incluso se podía utilizar un cigarro. El automatismo, que partía de la base de que se puede crear con todo y todos sus medios de expresión son válidos. En esta técnica todo es irracional. Luego está el cadáver exquisito, que se ensambla colectivamente un conjunto de palabras o imágenes. Este surgió por un juego que tenían los surrealistas en el que se pasaban un trozo de papel y cada uno escribía algo. El que le seguía solo podía ver la última palabra de lo que escribió el anterior. Caída de un líquido en una superficie vertical. Como su nombre lo dice, se deja caer un líquido en una superficie vertical y de aquí se forma la obra. El caligrama es un poema, frase o palabra en el cual la tipografía se arregla de tal manera que forme una imagen. El collage consiste en unir diversos elementos y se puede componer de una gran cantidad de objetos. La cubomanía es un tipo de collage creado con una imagen cortada en pequeños cuadrados y ordenados al azar. Esta técnica la utilizaba mucho el artista surrealista Gerasim Luca. Y por último, la de calcomanía. Esta técnica consiste en aplicar pintura sobre un papel, sobre el cual se pone otra hoja y se despegan antes de que se seque la pintura. Esta técnica fue inventada por Oscar Domínguez.